Irene, bienvenida. ¿Qué tema, ¿Qué tema, Juan? Vaya tema. El tema tema? de la fidelidad, que lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina en todas partes. Sí, y es que la infidelidad es lo que decía, o sea, probablemente las mujeres opinemos diferente a lo que opinan los hombres. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que cada persona y cada cabeza, ¿no? Es un mundo, pero alrededor de la infidelidad o de la fidelidad también hay muchísimos mitos. Por ejemplo, uno hablando de hombres y mujeres, uno de los grandes mitos es pensar que los hombres son más infieles que las mujeres. No. Claro, es lo En que realidad, se piensa. hoy en día, bueno, pues estamos a la par, y si muchas mujeres o muchas personas no son infieles, tiene que ver con una convicción y tiene que ver a lo mejor en ocasiones con falta de oportunidades. Muchas mujeres no eran infieles porque estaban en casa metidas todo el tiempo. Claro, y era muy difícil que tuvieran contacto con otros hombres que no fuera el marido. ¿Quién les iba a ir a decir ahí nada? Estaba muy Claro. difícil, estaba muy difícil. Hoy por hoy que las mujeres y los hombres tenemos esta igualdad en salir a trabajar, tener contactos sociales, el tener amistades, en irte a las comidas, ahorita que vienen todas las fiestas de fin de año y todo esto. Uy. Si está En la el brindis oportunidad, navideño. Se prende el foco si rojo. está la oportunidad, es muy fácil no sucumbir independientemente del género. Entonces, yo sí quiero hacer hincapié de que el gran mito de que los hombres son más infieles que las mujeres ha quedado totalmente, bueno, pues También fuera de lugar. se dice, por ejemplo, que a veces los hombres son más infieles que porque no involucran sentimientos. Te estoy repitiendo las cosas Sí, que dice la gente. claro. Y que las mujeres, cuando son infieles, ya valió casi porque sí involucran sentimientos. ¿Esto es real? Pues fíjate que por cultura, ¿no? Quizá suceda de esta manera en cierto tipo de mujeres y en cierto tipo de hombres. Lo que es verdad es que cuando tú eres infiel como hombre o como mujer, difícilmente no involucras sentimientos. Sí, emociones es otra cosa. Claro, bueno, pero sí se involucran sentimientos Claro. y sí se involucran muchas veces emociones y se involucran muchas cosas porque generalmente estamos hablando del contacto de cuerpos. Claro. O sea, tú eres infiel al momento en que piensas en alguien, eso también es relativo. Si fantaseas con alguien, ya eres infiel. Hay personas que dicen, claro, si tú piensas en otras mujeres, ya me eres infiel. Pero en realidad podríamos tomar que la infidelidad vaya en el hecho, ¿no? En el acto. Porque creo que todos en la fantasía hemos sido infieles. No, bueno. ¿Quién no ha tenido una fantasía a lo mejor con algún compañero o compañera, algún artista, con algún amor del pasado, qué sé yo, ¿no? ¿Quién está libre de sus tentaciones, aunque sea en el pensamiento? ¿no? Así es, así es. Y creo que también, bueno, lo que tenemos que considerar que la fidelidad no es natural en los seres humanos. ¿Cómo O sea, está ¿de verdad? eso? no somos naturalmente fieles. Esto es bien importante que lo consideremos. Generalmente las personas tendríamos la capacidad de tener diferentes relaciones simultáneamente, porque una sola persona no te va a dar todo lo que tú necesitas. Podrías tener un amor que socialmente es conveniente, podrías tener un amor que pasionalmente en la cama sea genial y a lo mejor un amor romántico. Pero en realidad lo que nos hace ser fieles es la convicción. Muy Es bien. el deseo de serlo. Que tú decidas ser Que fiel. tú decidas. Entonces la fidelidad es una decisión. ¿Qué Creo que tiene esto que es muy ver con importante. esto la lealtad? Justamente. Sí. Si eres una persona leal, decidirás ser fiel. Ya. Si eres Ya, una ahí persona está leal, todo. dices, a ver, tenemos un compromiso, ¿no? Yo te amo, pero puede ser que suceda que me gusten otras personas, que haya oportunidad, que me atraiga a alguien por alguna razón, incluso intelectual. ¿No? Puede ser que alguien intelectualmente te sea muy atractivo y tengas esa fantasía o ese deseo. Sin embargo, tú puedes no sucumbir a esta tentación, porque pues tenemos control de impulsos. Claro. Lo que hace muchas veces que tú no te controles es tu propio narcisismo, tu Claro. propia egolatría, el sentir que eres tan importante que tú tienes derecho a hacer estas cosas. Y cuando hay lealtad, hay fidelidad. Y esto, bueno, la primera lealtad nos la debemos a nosotros mismos. Un trato con nosotros mismos. Por supuesto, es hacia ti mismo. Y además, no solo eres fiel con tu pareja, sino fiel en todas las decisiones que tomas en la vida, que tiene eso que ver mucho, ¿no? Absolutamente. La fidelidad, además, es una buena inversión. La infidelidad muchas veces termina en dramas, en tragedias. Sí. Hay gente que es hábil para ser infiel. También dicen que las mujeres son más hábiles para ser infieles que los hombres porque tienen más que perder. También lo ponemos en duda. Hay hombres que han vivido dobles relaciones o triples durante años y las esposas o las Oye, mujeres que se enteran no se han en el enterado. hecho de muerte de la señora, ¿de verdad? Sí, Yo claro. me sé esas historias que le dicen, ay, ve a tal casa a tocar porque ahí tengo otros hijos de otra esposa. Claro, o en el funeral, porque Claro. En llegan el todos funeral. a rendir ahí. Absolutamente. O sea, que imagínate. Y también me preguntan mucho, por ejemplo, los pacientes, oye, yo le fui infiel a mi pareja, ya terminé con esa relación, ¿crees que debo de decírselo? Y yo digo, decirle a la pareja es simplemente para expiar tu culpa, para liberarte tú. ¿Y cómo vas a dejar a la pareja? Nunca es buena idea
Si ya no te cacharon y ya terminaste con esa relación, nunca es buena idea decirlo. No decir nada. Pues mira, finalmente como humanos podemos cometer errores, pero yo jamás recomendaría confesar a la persona que te ama y que ha confiado en ti que le fuiste infiel. Porque seguramente esto será algo que te van a cobrar muy caro toda la vida y se va a descomponer, se va a resquebrajar una relación que a lo mejor en el silencio, guardando este secreto para ti, es mucho más saludable y entendiendo por qué lo hiciste, ¿no? Desde dónde vino esta necesidad de ser infiel, que muchas veces no tiene que ver con la relación en sí. Otro mito de la infidelidad es que si tienes una buena relación con la persona, si hay un buen sexo, no vas a ser infiel. Y pues créanme que esa no es una vacuna. Hay personas que teniendo buena relación con sus esposas o esposos, teniendo un buen sexo con la pareja, son infieles. Pero ya es una cosa personal, es algo que tienen que resolver con ellos mismos. Así es. Digo, sin hacer ningún juicio de valor, te quiero preguntar, ya que tú mencionaste la consulta, ¿qué haces cuando te llega alguien y te dice, yo soy infiel y me encanta ser infiel? Bueno, es una decisión muy personal. Sí. Yo como terapeuta no puedo dar consejos, ¿verdad? Ni mucho menos, ni decirle lo que moralmente sería correcto. Ese sería un punto de vista personalísimo. Si la persona infiel es feliz siendo infiel, bueno, pues bien por ella, ¿no? O bien por él. Y si le funciona y así está contento, está bien, simplemente hay que hacerle ver los riesgos. Y yo lo que haría es revisar por qué eres infiel. ¿Por qué? ¿No? Claro. Desde dónde viene esta necesidad de no comprometerte en una sola relación. Decíamos nuevamente, esto te refuerza tu masculinidad o tu feminidad. Es una manera de ejercer venganza porque a lo mejor tu mamá, tu papá, en tu historia pasada hubo infidelidades y a lo mejor, bueno, pues antes de que me sean infieles, lo soy yo. Esto también la es causa, común. no el síntoma. Pero vamos a ver las causas. Como consejo y para cerrar este tema, un consejo nada más. Creo que sí es mejor la fidelidad, ¿no? Absolutamente. La fidelidad yo creo que es un buen negocio, es una buena inversión porque te da paz, te da tranquilidad. Evidentemente, cuando eres infiel, pues vives con el corazón, ¿verdad? Ay, sí, aquí en la garganta, pensando que te pueden cachar, en fin, etcétera, ¿no? Partamos de la lealtad, ¿no? Porque, por ejemplo, De ahí. la lealtad de una persona que es infiel, pero es leal, va y le dice a su pareja, oye, estoy con otra persona. Estoy con alguien más. Sí. Y yo creo que esto también hay gente que dice, por favor, antes de que lo hagas, dime. Y realmente alguien va a ir a decir, oye, estoy a punto de serte infiel, hoy en la fiesta de Navidad con los compañeros, fíjate, hay una compañera que me encanta y yo le voy a tirar toda la onda. Nadie lo hace. No. Nadie lo va a hacer. Algo que también genera, pues, todo este tipo de situaciones es ponerte en situaciones de riesgo. Vas a lugares donde hay bebidas alcohólicas, en donde pierdes cierto control. Obviamente, pues entonces ahí es donde tenemos que saber hasta Sean dónde. fieles. La fidelidad Leales. es una. Leales. Sean leales. Empecemos con la lealtad. La fidelidad es una buena inversión y si no estás siendo fiel, bueno, pregúntate por qué y para qué estás teniendo esta experiencia doble o triple, porque. Por Híjole, supuesto. ¿no? En la Oigan, vida. y ya que empezamos esta sección hablando de hombres y mujeres, ¿hay algo en los géneros que se ha ido pues cambiando con el paso del tiempo? Y por ejemplo, a ti que te gustan mucho los deportes, Liliana, ¿te has dado cuenta que antes había deportes exclusivos para hombres, Sí, claro. deportes exclusivos Ya para no. mujeres? Esto ya no sucede así. Ahora los deportes pues tienen también equidad de género. ¿Y qué creen? Hoy a las 10 de la noche nuestros compañeros de Diversidad CDMX nos van a hablar sobre este tema. Muy Tema wow. interesante. No se lo Sí. puede usted perder. 10 de la noche es Diversidad CDMX.